fila está reservado. ¿Alguien que levante la mano? Sí. Los mitos y mujeres tenían que ser. Perfecto. ¿Alguien sabe qué cantidad de libros se escribió? Hasta ahora. Porque ahora ya dentro de, no sé, en algún momento va a salir otro nuevo, porque no para, Felipe. No para. No, realmente no respeta las indicaciones del médico. 15 libros. 15 libros. Pero además tiene una columna todos los domingos, un montón de programas de televisión, con otros amigos también. Bueno, como falta 20 segundos, 30, vete, yo voy más adelantado que vos, Felipe. Vamos a comenzar y los demás se irán plegando. Como todos lo conocen, yo lo único que tengo que decir es que además de todo lo que ostenta, es un ser humano extraordinario, un amigo de sus amigos. Me honra, a pesar de no tanto tiempo que nos conocemos o compartimos una amistad, me honra con su amistad. Así que es un honor el mío y te agradecemos mucho, Felipe, que a pesar de tu agenda, que realmente es muy frondosa, nos estés visitando hoy. Nada más, ¿cómo lo podemos recibir? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que para mí es un honor estar acá. Ustedes saben el laburo que hacen, que no siempre está reconocido, muy pocas veces creo yo, que yo recorro bastantes hospitales y me encanta siempre que puedo hablar con médicos, futuros médicos, en este contexto difícil, ¿no? de cuidar la salud del pueblo, de la gente, particularmente en los hospitales públicos. Así que para mí, al contrario, es un honor estar acá, no nada que agradecer. Y bueno, el tema que vamos a tratar es las mujeres de la Revolución de Mayo, que es en sí mismo un tema complejo, porque ustedes saben que la mujer no podía protagonizar episodios históricos, ¿no? No estaba habilitada para ello, y vamos a hacer un poquito de historia previa para llegar al lugar de la mujer en la historia. Que hay algunos ejemplos que me parecen interesantes para enmarcando cómo ha sido tratada desde los mitos, el mito judío-cristiano, el mito griego, ¿no? Para llegar a esa época tan interesante de esta revolución de la que estamos por cumplir un nuevo aniversario. En principio, la idea de la mujer como castigo es una cosa interesante, ¿no? Como pasa en el mito griego de Pandora. Ustedes saben que Pandora es enviada por los dioses como castigo a los hombres, ¿no? Ahí ya tenemos una configuración muy machista, muy patriarcal, de qué sería la mujer en todo caso. Y a la vez vamos a ver una cosa que ha molestado mucho al poder y a ciertas configuraciones religiosas, que es la cuestión del deseo, ¿no? Que la mujer nunca oculta, que siempre aparece, el deseo como cosa a veces insoportable para el poder. Y el caso de Pandora es ese, justamente la envían y le dicen que hay una ánfora que no puede abrir, algunos dicen la caja, pero más probablemente haya sido una ánfora tratándose de Grecia, y esa ánfora ella la abre y de ahí sale la enfermedad y la muerte, pero también en el fondo queda la esperanza, en el fondo de esa ánfora, cosa que se nos dice bastante poco, ¿no? A mí me gusta pensar que lo que hizo Pandora fue algo muy notable para el progreso de la humanidad, porque puso en práctica la curiosidad, es decir, la curiosidad que es un poco el origen de la ciencia, del pensar, de la filosofía, del replantearse, ¿no? A riesgo de morirnos, a riesgo de enfermarnos, porque somos humanos, no somos dioses. Pandora no se sentía diosa, ¿no? Era una humana. Y qué interesante también lo que pasa con el mito judío-cristiano, ¿no? El mito de Adán y Eva,
que hay un antecedente poco mencionado, que está en las Escrituras, que es la primera mujer que tuvo Adán, que fue Lilith. Poca prensa tiene Lilith, porque Lilith era una mina brava, ¿no? Era una mujer que nace con Adán al mismo tiempo, del polvo, creados al mismo tiempo. Lilith cree que tiene los mismos derechos que Adán, de hecho le hace planteos bastante fuertes en torno a la vida cotidiana, incluso a la vida sexual, ¿no? Hasta que Adán se cansa y la echa y ella se va al Mar Rojo, donde dicen las Escrituras que vivía una vida licenciosa y entregada al placer, ¿no? Como si esto fuera algo malo, digamos. Y bueno, al tiempo Adán la extraña, la va a buscar, le dice, volvé Lilith, y le dice, no, que voy a volver si la estoy pasando espectacular, me voy a volver al paraíso. Y bueno, de ahí esa negativa le trae la consecuencia de ser considerada un ser diabólico, una condena histórica, ¿no? Para esta mujer, primera mujer rebelde, si queremos, dentro de las Escrituras, donde la mujer es bastante maltratada, ¿no? En el Antiguo Testamento la mujer recibe un trato bastante negativo, y después vendrá Eva, que Eva será un poco más obediente, pero que también llevará a Adán por el mal camino, ¿no? Será el pecado de soberbia, se nos dice, el pecado original, donde ella también elige algo que no es lo permitido, y que entonces va a cargar con la culpa de ser la que lleva al hombre por ese mal camino, que es una frase dicha montones de veces: la tentación, la pollerita corta, la provocación, todas estas barbaridades que se siguen diciendo en el siglo XXI todavía, ¿no? Hay un momento interesante que es en este relato, la aparición de Jesús, que es una persona para nada misógina, ¿no? Que incorpora a la mujer, que tiene otra mirada, que cambia mucho con los llamados padres de la Iglesia y una visión mucho más conservadora y misógina, que va a tener su extremo, sin duda, con la Inquisición, ¿no? Con la aparición de las Inquisiciones, que hay una Inquisición católica, pero también hay un fundamentalismo calvinista y un fundamentalismo protestante, que también se la toma con la mujer, y la figura de la bruja, ¿no? La bruja, que es hay un libro muy lindo de George Duby que se llama Las Brujas, donde estudia quiénes podrían haber sido las brujas. Él habla de una estadística de 60.000 mujeres quemadas, y empieza diciendo que en la Edad Media, en este periodo, la hechicería la ejercían fundamentalmente los hombres, y que sin embargo las acusadas de brujería eran las mujeres, y que eran básicamente mujeres que se dedicaban a la medicina popular, es decir, comadronas que ayudaban a nacer, curanderas, muy queridas en sus sociedades, en sus pueblos, lo que hoy llamaríamos referentes sociales, muy peligrosas para el poder feudal, para el poder eclesiástico, ya insisto, católico o protestante o calvinista, depende del caso. Y entonces la acusación más fácil para sacarlos del medio era la de brujería, con lo cual estas mujeres terminaban quemadas. Digo en ambos casos porque fíjense el famoso caso en los Estados Unidos de las brujas de Salem, ¿no? Que es el mismo mecanismo, es decir, mujeres que eran librepensadoras, que opinaban y que terminan quemadas en la hoguera, ¿no? La lucha es una lucha larga, y antes hablábamos de las griegas. En Grecia, por ejemplo, la democracia ateniense, el 50% de la población, que eran las mujeres, no podían votar ni participar en política, ¿no? En esa democracia no existían las mujeres, pero sin embargo uno ve la literatura griega, esas figuras tremendamente potentes, Lisístrata, Antígona, ¿no? Lisístrata, que plantea la primera huelga de amores, ¿no? De la que hablará Divididos en su canción, pero ellos hablan de una americana, una huelga de amores americana, pero es la primera huelga de amores donde las mujeres plantean no tener más relaciones sexuales con sus compañeros hasta que no las traten como corresponde. Esto va a ser Lisístrata, ¿no? Antígona, que plantea el ancestral derecho a enterrar a sus familiares, a sus muertos, que tiene una resonancia muy fuerte para nuestra historia, ¿no? Es decir, que a pesar de estar excluidas de la política, estas mujeres eran tremendamente potentes y protagónicas y con ansias de conquistar esos derechos que le habían sido negados. Este es un larguísimo camino que va a tener, por ejemplo, mucha resistencia en América, ¿no? Cuando los conquistadores comienzan la conquista en América, las primeras resistentes son mujeres, ¿no? La primera rebelde americana es Anacaona, que es una
indígena de la actual zona de Santo Domingo, que se rebela contra Colón a pocos meses de llegar, 1493. Y así podríamos hacer una larga lista, ¿no?, de rebeldes. Y creo que es interesante pensar, por ejemplo, cómo esta lucha de la mujer tuvo sus momentos estelares, podemos decir, como por ejemplo la Revolución Francesa, que se suponía que venía a traer derechos para todos, y ahí está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde una mujer muy interesante, muy inteligente, llamada Olimpia de Gouges, plantea que esos derechos son para los varones, no para la humanidad, porque la mujer sigue sin poder votar, sin poder publicar sus ideas en la prensa, sin poder firmar sus libros de su autoría, y plantea ante la Asamblea de París en 1794 los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿no? O sea, hablando de estas cuestiones que estaban pendientes. ¿Qué le pasó a Olimpia en esa revolución? Bueno, la mandan a la guillotina. Por eso hay un hermoso teatro en París que se llama Olimpia, en honor a esta mujer, que fue una de las pioneras del feminismo, podríamos decir, ¿no? Y es interesante hablar de, entre tantas mujeres, de un hombre nuestro, un gran personaje argentino que se llamó Manuel Belgrano, que un año después de esta muerte de Olimpia, en un contexto de machismo y patriarcado absoluto, ¿no?, donde acá, por ejemplo, las niñas no podían estudiar, prácticamente no había escuelas para niñas, donde los padres podían elegir si las niñas aprendían a sumar y restar o a leer y escribir, en las 2 escuelas que había para niñas. Y es interesante documentos de la época que dicen que muchos padres y madres optaban porque las niñas solamente aprendan a sumar y restar, porque de lo contrario aprenderían a escribir cartas de amor y a leer libros pornográficos, ¿no? Esa es la mentalidad de un censor, que cuando uno habla de lectura piensa en eso, ¿no? Así que en ese contexto Manuel Belgrano, que era secretario del consulado, que era un organismo colonial que se dedicaba a la industria, las actividades económicas y demás, escribe un texto llamado Sobre la igualdad del hombre y la mujer, donde plantea que no hay nada que nos distinga en capacidad, que la mujer tiene que acceder a los 3 niveles de la enseñanza, cuando todavía no teníamos ni siquiera universidad acá, ¿no? Pero ya está pensando en la mujer universitaria, en la mujer docente, ¿no? Manuel Belgrano, que es una persona, como ustedes saben, en este contexto de historia oficial, donde tenemos especialistas, ¿no?, donde San Martín nace, cruza los Andes y se muere, Belgrano nace, crea la bandera y se muere. No, bueno, son gente mucho más interesante. Belgrano fue nuestro primer economista, una persona que decía a los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario estarían creando desocupación en el país productor de esa materia prima, es decir, nosotros, y ocupación en el país importador, es decir, la Gran Bretaña. Y terminaba diciendo, no exportemos cuero, exportemos zapatos, ¿no? Esto en 1795, año que escribía este artículo sobre la igualdad del hombre y la mujer, ¿no?, donde decía que no había ningún elemento para que la mujer no pudiese acceder a esos niveles de enseñanza. Es decir, que el contexto para nuestras mujeres fue complejo, de mucha lucha. Pensemos, por ejemplo, que las mujeres no firmaban los libros que escribían. Por ejemplo, la autora de Frankenstein, Mary Shelley, no pudo firmar el libro, y recién unos años después de mucho litigar, porque el libro lo firmó el marido, que ganó los muy importantes recursos, porque Frankenstein es y fue un bestseller, ¿no? Estamos hablando de la segunda década del siglo XIX. Así que imagínense ese contexto. Colette, otra autora que no podía firmar sus libros, es decir, un contexto complejo, ¿no? Y acá tenemos un personaje que es muy interesante, hablando ya, entrando a nuestro tema de las mujeres de la Revolución, que se llamó Mariquita Sánchez, ¿no?, que la tenemos como que cantó el himno y se murió, ¿no?, más o menos. Y hay un hecho muy importante, previo. Lo del himno ni siquiera sabemos si es cierto, porque ella no hace mucha mención. El cuadro que la pone cantando el himno es un cuadro 100 años posterior, así que ni siquiera sabemos si cantó el himno, ella fue la primera que cantó. Bueno, no está mal, no pasa nada, pero no es lo más importante en la vida de esta mujer que, siendo una chica de 18 años,
le habían asignado un marido, porque en esa época la mujer no elegía con quién casarse, ¿no? Sino que eran básicamente alianzas familiares, económicas, y a ella le habían asignado un comerciante, un señor mayor, que a ella no le gustaba. Ella estaba enamorada de su primo, que era Jacobo Thompson, y empieza a litigar en los tribunales, cosa muy difícil para una chica en la colonia, ¿no? Con la oposición de sus padres, y logra que le autoricen a casarse con Thompson. Por eso es Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Lo cual fue un logro muy importante. No es un hecho anecdótico, sino que es la primera mujer que logra romper con ese pacto de familia que le obligaba a casarse con quien ella no quería, o sea, que se casa con quien ella quería. Y Mariquita será una persona muy importante, y acá vemos cómo está planteado el relato de las mujeres y la revolución, ¿no? Se nos cuenta que Mariquita era una gran anfitriona, que era una mujer que recibía gente, que todos los patriotas pasaban por su casa, pero no se nos dice nada sobre qué opinaba Mariquita, porque las mujeres no opinaban, ¿no? O sea, está planteado así el discurso. Y uno, cuando lee las cartas de Mariquita, que era una persona tremendamente activa, una persona que se ocupó de muchísimos temas, no puede creer que no haya participado en las discusiones como otras mujeres, como por ejemplo Remedio de Escalada, ¿no? Que luego va a ser la esposa de San Martín, que muy niña prácticamente empezó a participar en sociedades patrióticas en apoyo a la revolución. De todas maneras, lo que pasaba, como pasó en la Revolución Francesa, era que la mujer no podía ni participar del cabildo, ni participar escribiendo artículos en la Gaceta, ni ser vocal de la primera junta, porque eso estaba obviamente primado a los varones, ¿no? Entonces, a veces es injusto cuando se dice que poco protagonismo tuvo la mujer en tal momento, cuando se desconoce, no creo que inocentemente, que la mujer no tenía esa posibilidad, ¿no? Así que las protagonistas de la Revolución de Mayo prácticamente no existen, ¿no? Como protagonistas. Sí tenemos mujeres altamente interesantes, como por ejemplo María Guadalupe Cuenca de Moreno, que fue la esposa de Mariano Moreno, una joven de Chuquisaca, donde Mariano Moreno estaba estudiando Derecho, y la conoce, yo digo que es un amor a segunda vista, porque él la conoce por un retrato. Está paseando por Chuquisaca con un retrato de una chica que le parece muy bonita y pregunta si existe, que la quiere conocer, y bueno, y después la ve y era más linda que el retrato, así que mejor todavía. Y bueno, terminan enamorándose, y hay un episodio muy interesante porque Guadalupe iba para monja, y ustedes saben que Mariano había ido para estudiar para cura allá. Así que cada uno deja sus vocaciones, que se ve que no eran tan fuertes, para elegir el amor. Bueno, Mariano, como ustedes saben, es sí una figura protagónica absolutamente de la Revolución de Mayo, un hombre que hizo muchísimo por nosotros, ¿no? Esta gente a la que le debemos tanto. En Estados Unidos tienen un término muy lindo, se llaman padres fundadores, padres y madres fundadoras, que es mucho más lindo que prócer. Prócer es algo que nos aleja, ¿no? Una marca de guardapolvo y no sé, es algo lejano, ¿no? En cambio, padre fundador o madre fundadora está buenísimo, porque tiene que ver con algo inicial, ¿no? De ideas iniciales. Y Moreno fue el primero que habló muchas cosas, como Belgrano también, que era su maestro. Moreno era alumno de Belgrano en economía, en agricultura, muchísimas cosas. Y fue el primero que se ocupó, estando en la primera junta, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las viudas, de las pensiones, de la primera jubilación para los docentes. El salario básico para el docente lo creó Mariano Moreno. Era gente que estaba muy obsesionada con la educación pública, ¿no? Que, bueno, le dieron una bola tremenda, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? pero eran los padres de la educación pública, ¿no? Antes de Sarmiento, sin quitarle mérito a Sarmiento, pero las primeras personas que hablan de educación pública y gratuita se llaman Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Manuel Belgrano, aún en la época del virreinato, escribe un proyecto de educación pública y gratuita a cargo del Estado en 1796, casi 100 años antes de la ley 1420. Y además, justamente en ese proyecto habla de que era tanto para hombres como para mujeres esa cuestión de la educación pública, ¿no?
Así que el contexto de la revolución, ese contexto de la revolución, María Guadalupe acompaña a su marido todo lo que puede, hasta que, como ustedes saben, Mariano es derrotado por los sectores más conservadores de la revolución y marcha ese viaje a Inglaterra. Él muere, algunos dicen sospechosamente, más que sospechosamente, porque le dan un antiemético que se tomaba unas gotitas, le dan medio vaso, ¿no? Se ve que no, el que se lo da no lo quería mucho. Y muere intoxicado, digamos, en alta mar. Y Guadalupe, cuando él parte, empieza a recibir amenazas. Primero le mandan un traje de viuda, donde dice pronto lo va a necesitar, o sea que evidentemente esto era más que un accidente lo que le pasó a Moreno. Y empieza a escribirle cartas a su amado, cartas maravillosas, llenas de amor, de un amor que uno cuando las lee se conmueve mucho, porque se nota un amor correspondido, ¿no? Uno no escribe si no sabe que del otro lado... Es muy linda la palabra correspondencia, ¿no? Habla de alguien que corresponda a lo que uno está diciendo. Y las cartas se nota una correspondencia muy fuerte entre ellos. Pero claro, Guadalupe empieza a escribir, las cartas tardaban 3-4 meses en llegar, en el momento que ya Mariano está muerto, ¿no? Y son 14 cartas que nunca llegaron, digamos, que son luego traídas de vuelta por su hermano que lo acompañaba, Manuel Moreno. En esas cartas Guadalupe habla del amor, de cómo lo extraña, pero también de qué está pasando con la revolución, con una capacidad de análisis notable, de cómo estamos retrocediendo, de cómo se está perdiendo la revolución en manos del saavedrismo. Le cuenta qué pasó el 25 de mayo de 1811, el primer aniversario de la revolución, donde se viva el rey y se prohíben las vivas a la patria, por ejemplo, ¿no? Cómo habíamos retrocedido enormemente. Esas 14 cartas, que son una joya, hablan de esta mujer extraordinaria que fue Guadalupe, la mujer de Mariano, que escribía e informaba y que se notaba una gran compenetración, digamos, con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y después hay una mujer muy poco conocida que se llamó María Remedios del Valle, que fue una esclava negra liberta, que se incorpora a las tropas de Manuel Belgrano, que se convierte en enfermera, en asistente, en espía, en todo lo que se podía hacer en ese ejército sin recursos, que era el ejército del norte, enfrentando a los realistas, a los españoles. Heroica, tiene varias condecoraciones. Termina la guerra de independencia, queda en la miseria, como tantos excombatientes, y el general Viamonte, que había sido su compañero, la ve pidiendo limosna en la iglesia del Socorro, en la puerta del Socorro, y pide para ella una pensión y que se la declare la madre de la patria, como ellos le decían en el ejército: mamá Remedios, la madre de la patria. Y curiosamente la legislatura porteña en 1827 la declara madre de la patria a María Remedios del Valle. Así que tenemos una pésima noticia para los racistas: tenemos una madre de la patria negra, ¿no? María Remedios, bien negra, María Remedios del Valle, afrodescendiente, para ser correctos. ¿Qué pasó con María Remedios? Bueno, después de esta declaración, la única mujer en toda la historia argentina que fue declarada madre de la patria, cuando se reescribe la historia blanca, cuando Mitre y compañía reescriben en torno a los años 70 del siglo XIX, 1870, la historia argentina, que es la época de la inmigración, ellos decían que no podíamos tener una madre de la patria negra convocando inmigrantes blancos europeos. Así que por lo tanto había que correrla de la historia a María Remedios y la hicieron desaparecer literalmente. Y nunca más se habló prácticamente de María Remedios. Volvimos a hablar de ella en Mujeres Tenían que Ser. Empezó a haber un interés bastante fuerte por María Remedios y hoy tenemos una muy linda noticia: tenemos 10 escuelas en Argentina que llevan el nombre de María Remedios del Valle. Escuelas algunas que tenían nombres espantosos como General Uriburu, ¿no? Que fue el primer golpista del siglo XX. Y lo lindo que estos nombres son elegidos por la comunidad educativa, ¿no? Que padres, alumnos, docentes piensan qué nombre se le podría poner, y hay 10 escuelas que tienen el nombre de María Remedios del Valle, esta mujer extraordinaria, que poco simboliza a las anónimas, ¿no? Porque hay algo no dicho, que es las que se quedaron, las que se quedaban, ¿no? Iban las tropas a pelear, las que se quedaban con los hijos sin dinero, porque no cobraban nunca los sueldos y
pensiones de su marido que la bancaban acá, que son las que se da por hecho, ¿no? Las que se da por natural, se naturaliza una situación que no tiene nada de natural, ¿no? Soportar el sufrimiento, la miseria, incluso el anonimato, porque ni siquiera se las rescata históricamente a todas estas mujeres, y otras tandas, ¿no? Como por ejemplo las que integraron el ejército de San Martín, el cruce de los Andes, desde un lugar muy interesante, yo diría cinematográfico, que fueron las espías de San Martín. Es decir, el cuerpo de espionaje que San Martín llamaba la guerra de Zapa, la guerra psicológica, diríamos hoy, espionaje y contraespionaje, donde hubo más o menos entre 600 y 700 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, que supuestamente despertaban menos sospecha, y que trabajaban fundamentalmente en Chile, transmitiendo información falsa y recogiendo información del enemigo, jugándose la vida, porque por supuesto en el medio hay muchas mujeres que murieron en la tortura del lado chileno, que estaba ocupada por los españoles, pero fueron claves para la concreción del cruce de los Andes, ¿no? Poco mencionadas, hay algunas muy célebres como la Chingolito y otras grandes espías que usaban por supuesto seudónimos, que trasladaban los mensajes escritos en tinta invisible, que era la tinta de limón, que se ponía a la luz en la vela. Bueno, actos heroicos maravillosos que hicieron de una eficiencia del 100 sobre 100, podemos decir, porque de los 6 pasos por los que cruzó, de los 10 pasos posibles, los 6 pasos por los que cruzó el Ejército Libertador no fueron controlados, y fueron controlados los 4 sobre los que se transmitió información falsa que por ahí iban a cruzar. Así que fue un extraordinario hecho de trabajo de estas mujeres anónimas, en su gran mayoría las espías de San Martín, ¿no? Un tema realmente apasionante, lleno de cosas de películas, ciertamente, ¿no? Todo el servicio de espionaje de San Martín fue verdaderamente extraordinario, donde había también hombres, estaba Álvarez Condarco, estaba Arenales, en la calle que tenemos acá, ¿no? Estas calles que decimos quiénes son, bueno, ahí tenemos una calle muy interesante que fue el jefe del servicio de inteligencia de José de San Martín, quien también pudo detectar 2 atentados contra la vida del Libertador, planeados por Carlos de Alvear, que tiene la calle más elegante de Buenos Aires, donde este servicio permite salvarle la vida al Libertador de sicarios que habían sido enviados por el Poder Central de Buenos Aires, liderado por Alvear, para asesinar nada más y nada menos que a nuestro Libertador, ¿no? Así que el servicio de inteligencia era, como decir, casi perfecto, ¿no? Álvarez Condarco, por ejemplo, es el que hace todo el plano del cruce y tiene la orden de hacer relevamiento topográfico sin escribir y memorizar, ¿no? para que no caiga ningún papel en manos del enemigo, ¿no? Y cuenta Olazábal, otra calle muy linda de Belgrano, que Olazábal era un pibito de 18 años, que había entrado a los 15 a los granaderos. Cuenta que cuando llega Álvarez Condarco desesperado, todos le quieren dar agua, vino, comida, y él dice: no, por favor, papel y lápiz, ¿no? Se quiere sacar el pendrive de la cabeza y descargar toda esa información que tenía el tipo encima, ¿no? Finalmente, otras mujeres extraordinarias de la revolución y de la independencia son las infernales, ¿no? Hablamos de los infernales, pero estaban las infernales, que son las mujeres de Güemes, las mujeres que acompañan a Martín Miguel de Güemes, lideradas por Macacha, la hermana de don Martín Miguel, que es la primera mujer que ejerce de hecho la gobernación de la provincia, porque como Martín Miguel está casi permanentemente en combate, Macacha ejercía muchas veces las funciones de gobierno con mucha eficiencia y lideraba el sistema de correos e inteligencia también de la guerra gaucha, ¿no? Esta guerra gaucha extraordinaria, que es increíble que a Güemes lo sigamos pensando como un prócer provincial, a Güemes y a Macacha, ¿no? Como si fueran próceres salteños, y la verdad que sin ellos la Argentina terminaba con suerte en Córdoba, ¿no? Con suerte nuestro país terminaba ahí, porque fueron los que consolidaron y defendieron la frontera norte. Piensen ustedes que Güemes y su gente frenó 9 invasiones españolas, de 4.500, 5.000, algunos soldados y oficiales que venían de ganarle a Napoleón, ¿no? Esto lo hizo la guerra de guerrillas en el norte, término que suena setentista, pero que es el que usa Bartolomé Mitre en su libro La guerra de guerrillas en el norte argentino,
hablando de don Martín Miguel de Güemes, ¿no? Bueno, es una historia